Buenas noches, bienvenidos a oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 en todos los sistemas de cables. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos y familiares que todos los días de 8 a 9 por el 16 de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos y familiares que todos los días lo hacemos desde aquí. Hoy estaremos transmitiendo por el canal de You Media RD. Es un nuevo canal que estaremos transmitiendo en YouTube, que se transmitirá en vivo y ya luego iremos con todo el tema de Primera Mano RD en YouTube, colocando el material día a día. Así que ya saben, más adelante también tendremos nuestras líneas de teléfono para que puedan contactar con nosotros todos los días, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, por el 16, por De Primera Mano RD y por You Media RD. Así que ya saben, suscríbanse. Miren, mis queridos amigos, lamentablemente, uno como que no quisiera venir a hablar de problemas, mucho menos empezando un lunes. Se supone que los lunes es un día bastante pesado, donde uno tiene tantas complicaciones, donde lo entendible sería que uno venga a refrescar un poquito, pero no es así. El día de ayer yo tuve la oportunidad de salir hacia el Cibao y tomar la autopista Duarte. Yo creo que, sin lugar a dudas, la autopista Duarte es la principal autopista de la República Dominicana. No existe forma alguna de que ningún producto de importancia llegue a la capital o salga de la capital si no es por la autopista Duarte. ¿Qué ha sucedido? Bueno, esa autopista fue construida en 1911. Imagínense, tiene bastante tiempo. Y desde ese tiempo, desde 1911, ha recibido algunas variaciones año tras año. Siempre se espera, o siempre esperamos, que la autopista sea bien acondicionada para que la gente sepa lo que va a hacer, sepa por dónde caminar. Cuando el presidente de la República llegó en el año 2020, anunció que la autopista Duarte sería remodelada completamente, que habría un proceso de remoción, que corregirían las fallas, esto, lo otro. Y en principio, el presidente nos habló de que esto tendría un costo de aproximadamente 3.000 millones de pesos. Esa intervención de la autopista se supone que cambiaría todo el problema histórico que teníamos nosotros en la autopista Duarte. Arrancó el gobierno y en octubre el gobierno dice, señores, con 3.000 millones de pesos vamos a resolver esto. Y empezaron. Meses después, ya ellos llevaban cerca de 1.600 millones de pesos gastados y no habían hecho nada en la autopista. Bueno, de repente, de 3.000 millones de pesos, que era el presupuesto que ellos tenían, nos dicen que la autopista se llevaría 18.000 millones de pesos en su intervención total.
Noten, de 3.000 millones a 18.000 millones. O sea, estamos hablando, mis queridos amigos, de que prácticamente el presupuesto aumentó cerca de 15.000 millones de pesos. Y yo de inmediato me preocupé porque lo primero que usted hace cuando va a construir una torre, una casa, lo que sea, es que usted se presupuesta. Va a costar 100 pesos, va a costar 200 pesos, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y en base a ese presupuesto usted hace el trabajo. Pues resulta que todos los dominicanos entendimos que con el tema de la autopista Duarte no se había hecho la planificación adecuada. Por lo cual, de 3.000 millones que ellos dijeron inicialmente que era lo que se iba a gastar, lo llevaron a 15.000, a 18.000, 15.000 millones más. Bueno, luego vimos, eso fue, si ustedes se fijan en la fecha, eso es el periódico Hoy, del 15 de septiembre de 2024. Casi 6 meses después, entonces ellos anuncian que ya no son 18.000 millones, sino que serán 30.000 millones la supuesta remodelación de la autopista Duarte. O sea, aumentaron 15.000 millones más, 3.000 a 18.000, 15.000, y de 18.000 a 30.000 millones. O sea, esto es una verdadera locura lo que ha pasado con la autopista Duarte. Ahora, si usted me dijera que por lo menos la intervención tuvo el resultado de que la gente entendió de que las cosas van bien, de que va fluyendo el tránsito, de que todo va marchando excelentemente bien, yo digo, no hay problema. Pero no ha sido así. ¿Qué nos ha tocado? Bueno, nos ha tocado ver que la autopista Duarte se ha convertido en la autopista de la muerte. Yo ayer conversaba con un empresario sobre el tema de la autopista Duarte y él me decía que nosotros, porque no nos hemos detenido a calcular la cantidad de personas que se ha tragado esa autopista, y es cierto. Si uno se detuviese a pensar en la cantidad de dominicanos y dominicanas que todos los días pierden la vida en esa carretera, uno se sorprendería. Millones de dólares invertidos. La comida sigue cara porque se supone que si usted tiene una buena autopista, si usted tiene una buena vía de comunicación, hasta los costos de producción bajan porque el transporte es uno de los elementos que le agrega precisamente inversión o costo a esto. Miren, yo busqué un artículo que escribieron el 25 de octubre del 2020. El artículo llevaba como título La reparación y ampliación de la autopista Duarte en el gobierno del cambio. Y en el párrafo número 1 decía que la intervención de la autopista Duarte se haría con el objetivo de mitigar los efectos de los accidentes de tránsito y que ocurren en esta autopista para evitar la pérdida de vidas humanas. Bueno, solo ayer un autobús de la empresa Transporte Espinal tuvo un accidente y allí 26 heridos. Pero todos los días, cuando nosotros abrimos nuestro teléfono, cuando vemos las noticias, son bastantes las personas que mueren en la autopista Duarte. Y eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar que entonces, ¿dónde se fue el dinero? Miren, yo he dicho que el gobierno del presidente Abinader, cuyo lema central y cuyo objetivo central era el fin de la corrupción y el fin de la impunidad, no puede darse el lujo de que se cuestione de que a través de la construcción de esa obra de la autopista Duarte había corrupción a granel. Y yo le voy a decir lo siguiente. Cuando yo recorrí la autopista Duarte el día de ayer, dos cosas llamaron mi atención.
Número uno, la cantidad de vallas que había el camino completo de Roberto Furcal, ex ministro de Educación, de un libro que dicen que él no está promoviendo el libro, que es lo que está promoviendo su candidatura o su precandidatura a la presidencia. Imagínense. Todo el camino de la autopista Duarte lleno de vallas de Furcal. Esa fue una de las cosas que llamó mi atención. Y la segunda cosa que llamó mi atención, mis queridos amigos, ¿saben qué fue? El desastre que hay en la autopista. Llena de hoyos, llena de imperfecciones. La zona donde han pavimentado, esas zonas están destruidas, da vergüenza. Yo veía el puente sobre el río Yuna. Eso es cuando usted va entrando casi a Bonao, antes de Jacaranda. Ese puente hace pocos meses que lo asfaltaron, hicieron un trabajo ahí, un pedacito. Señores, desde que usted entra al puente, ahora usted se da cuenta de que se ha ido la mitad del material del asfalto. Y yo me preguntaba hoy y decía, estamos hablando es de 30,000 millones de pesos de los impuestos de los dominicanos, de lo que cogemos prestado, de lo que se supone que debe ir a obras de bien social, que hemos visto que se lo llevó el viento. ¿Quién debe responder por eso? Bueno, se supone que de eso debe responder el ministro de Obras Públicas. Lo que pasa es que el responsable que hizo ese contrato lo destituyeron. El presidente de la República, ante la cantidad de escándalos relacionados con el ministro de Obras Públicas, el señor Deligne Ascensión, lo destituyó. Ese era incapaz y corrupto, las dos. Y el señor, que quedó a prueba su incompetencia con la construcción del kilómetro 9 de la autopista Duarte, el presidente lo tuvo que quitar. Ahora, yo quiero saber quién va a responder por lo que se hizo en el 9. ¿Quién va a responder por la autopista Duarte? ¿Quién va a responder que de 3,000 millones fue llevado a 18,000 millones y finalmente a 30,000 millones y no tenemos ningún tipo de resultado? ¿Quién va a responder por eso? Pero no es solo el ministro de Obras Públicas Deligne Ascensión, el ex ministro de Obras Públicas, sino también el principal contratista, que es el que el Estado le entregó la remodelación de la autopista Duarte, la pavimentación, la reconstrucción. Estoy hablando del dueño de Constructora Mar, el señor Mícalo Bermúdez. Mícalo Bermúdez, junto con Deligne Ascensión, deberían ser personas de interés para el Ministerio Público a fin de saber qué fue lo que pasó con el dinero de los dominicanos, que de 3,000 millones llegó a 18,000 millones y de 18,000 millones llegó a 30,000 millones. Y hoy cuando usted recorre la autopista Duarte, simple y sencillamente es la carretera de la muerte. Miren, hace mucho tiempo que aquí se está jugando con el dinero nuestro. Yo recuerdo que en alguna ocasión, doña Liceló, la presidenta de la Cámara de Cuentas, dijo que con lo que aquí se había robado, daba para hacer una segunda planta de República Dominicana. Pero yo creo que lo más preocupante es que a la gente como que no le duele su dinero. O sea, los dominicanos pasamos de ser ignorantes, como algunos nos quieren llamar, algunos políticos, como Hito, pasamos a ser indolentes. Yo hacía un ejercicio hoy al mediodía y yo decía, ¿usted sabe cuánto dinero usted tiene en el bolsillo ahora?
Y la mayoría de gente sabe cuánto tiene en la cartera, cuánto debe de la tarjeta de crédito. La mayoría de la gente sabe. Ahora, ¿usted sabe cuánto se gasta en esas grandes obras? Uno no lo sabe. Porque lamentablemente la sociedad dominicana incluso ha perdido su capacidad de sorpresa. A nosotros nos hablan de tanto dinero y de tantos millones que uno como que está indiferente a eso. Y 30.000 millones. Sí. Miren cómo de 18.000 millones que nos hablaron en septiembre del 24, en enero del 25, el viceministro de Obras Públicas Roberto Herrera, que en este momento es el director de infraestructura escolar, para que ustedes vean cómo esta vaina, dice, Obras Públicas estima ampliación autopista Duarte costaría unos 30.000 millones de pesos. Yo no sé qué está pasando con mi pueblo, con el pueblo nuestro, con usted, conmigo. Porque a veces parecería que estamos como bajo los efectos ¿de qué? Del fentanilo. Parece que hay un fentanilo colectivo, la burundanga. Porque usted ve que están pasando esas cosas y la gente está tranquila. Yo recuerdo que el discurso con el que los que están gobernando se montaron fue el discurso precisamente de fin de la corrupción y fin de la impunidad. El discurso de acabar con la corrupción definitivamente, pero eso no ha sucedido. Muy al contrario, ahora parece que la corrupción se ha legalizado o se ha normalizado. Y aquí hay una especie de secretismo en la sociedad dominicana, sobre todo cuando se habla de ciertos apellidos. Imagínense, nadie quiere mencionar el apellido Bermúdez. No mencione ese nombre. Ese señor tiene que explicar cómo él invirtió esos 30.000 millones de pesos. Ese señor nos tiene que decir qué fue lo que pasó en la autopista Duarte. ¿Cuál fue el presupuesto inicial? ¿De dónde partieron ellos para hacer ese presupuesto? ¿Qué implica y qué abarca ese presupuesto? Porque no agarrar tú 30.000 millones de pesos, fututeato, y le decía, no, fue movimiento de tierra. No. Lo que empezó en 3.000 millones de pesos, terminó en 30.000. Le agregaron un cero más. Un cero más en perjuicio de los dominicanos. Yo estaba mirando que tan solo en la entrada de Santiago de los Caballeros, la remodelación de Santiago de los Caballeros, ellos gastaron más de 1.100 millones de pesos. Coño, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí hace mucho que a través de los ministerios de obras públicas están engañando al pueblo. Señores, yo recuerdo que un exministro de Obras Públicas nos dijo en algún momento que él gastó 73.000 millones de pesos. Imagínense, eso es una vaina grande. 73.000 millones de pesos en asfaltado de las calles, dijo él. Pero usted sabe lo que implica 73.000. Y que todos los callejones ellos lo asfaltaron. Pero usted salía al Gran Santo Domingo y caían 250 hoyos diarios. Y yo dije, ¿dónde diablo se fue en la campaña? Ahora, este señor nos dice, con su cara dura, el que estaba del INE y el contratista y los que le acompañan, que él se gastó o que han gastado o que ellos van a gastar 30.000 millones. Y usted ve que el motivo fundamental, aquí lo tengo, por el que ellos iban a intervenir la vía, era simple y sencillamente para mitigar los efectos de los accidentes de tránsito que ocurren en esa vía diario. Eso fue lo que ellos dijeron. Por eso era urgente invertir 30.000 millones, 3.000 ellos dijeron primero, y después lo llevaron a 30.000. Ahora es que todo empezó mal. Ellos dijeron
que en 30 días iban a rendir un informe en el año 2020 para la intervención de la autopista Duarte. Usted no puede hacer un estudio serio de lo que implica hacer una autopista. Remodelar una autopista moderna, que es la columna vertebral de la economía del país, esa autopista. Usted no podía hacerlo en 30 días, eso era populismo. ¿O es que desde el principio se pensó en estafar al pueblo dominicano? O sea, yo no sé si cuando se inició la autopista en 1917 y se inauguró luego en 1922, si volvió accidentes al por mayor y al detalle, sin que ocurra, sin que las autoridades digan nada. Los puntos que ellos intervinieron en esa autopista a veces, cuando usted va a 80, 100 kilómetros por hora, usted de repente encuentra como una lomita, ¡brum! Y así mismo, ¡pam!, cae abajo. Desniveles, hay un desastre. Incluso, a mí me llamó la atención el peaje que construyeron en el kilómetro 32, que el peaje tiene como 20 carriles, precioso así mismo, pero de que usted sale del peaje hay un cuello de botella que le quita 1 hora. Entonces, ¿por qué el genio, el brillante, el intelectual que diseñó eso no entendió que podía hacer un túnel, un elevado, cambiar la dinámica a fin de que eso no se convirtiera en un problema para las personas que transitaban por allí? O sea, 30,000 millones de pesos que hoy no hay ni existe forma de poderlo explicar. 30,000 millones de pesos que no sabemos a los bolsillos de quién fueron. Y por supuesto ya Deligne no es ministro de Obras Públicas. Si este país se respetara, Deligne estuviera preso. Yo dije, señores, que cuando ese señor lo quitaron del Ministerio de Obras Públicas, una comisión de auditores duró más de 1 mes y medio arreglando el tollo en términos financieros que habían allí. Y al día de hoy, ni la Contraloría, y mucho menos el trapo de cámara de cuentas que teníamos, ninguna de las dos han dicho esta boca es mía. Parece que los dominicanos nos llevó el mismo diablo con esta gente. Parece que la seriedad que decían tener y las críticas que hacían a los delincuentes que supuestamente habían robado al Estado Dominicano no ha servido su seriedad para nada, porque no es seriedad. La seriedad era verde y se la comió un burro. Hablar de 30,000 millones de pesos y no ver ninguna obra es una burla más a este pobre pueblo. Vamos a la pausa, volvemos en breve.